Entonces ahora con esto vamos a entrar a ver lo que necesitamos ver en la parte correspondiente a los seres superiores. Eh, Desde muy antes los Vedas encontraron por canalización profética que nosotros somos producto de la evolución de 7 cadenas y nosotros estamos en la 4ª cadena. Veamos cómo podemos resumir eso. La primera cadena evolutiva, después del Big Bang, se formó en el cosmos, que dio origen a las primeras galaxias, que a su vez dieron origen a las primeras estrellas, que a su vez cuando se acabó la primera generación de estrellas, se formaron moléculas pesadas que dieron origen a sistemas planetarios dentro de la segunda generación y de la tercera generación de estrellas. Y finalmente empezaron en el sistema solar planetas, en donde el tercer planeta de nuestro Sol empezó la historia de su geología. Todo esto sucedió en el reino mineral propiamente dicho. Es la primera cadena evolutiva, el reino mineral. La segunda cadena evolutiva es la que dentro del planeta Tierra salieron algas verde-azules que básicamente dieron origen al reino vegetal. La tercera cadena empieza con las primeras formas muy simples de células que llamamos procariotas marinos, que a su vez fueron volviéndose eucariotas y de ahí se volvieron seres multicelulares que a su vez fueron creando el reino animal marino, que se volvió anfibio, que se volvió terrestre y que hasta nuestros días ya tenemos el reino animal consolidado. La cuarta cadena es la cadena del hombre, que empezó con primates, con pitecus, con homínidos, con homos, y todo esto finalmente terminó en el reino humano. Reino humano que tiene ego racional, pero que no se ha dado cuenta que tiene un simbre perfectible y que, como la religión cristiana abolió la reencarnación, tampoco se ha dado cuenta que es reciclante, y nosotros estamos promoviendo este proceso de despertar el simbre y de entender que el simbre se va perfeccionando a través de ciclos de vida del ser humano, porque así es como hemos llegado a ser hasta ahora hombres civilizados. Si no hubiéramos pasado de ciclo en ciclo, no se hubiera podido capitalizar el progreso habido en la mente y en la conciencia de generación en generación. Hoy en día ya tenemos generaciones que manejan muy bien muchas partes de la ciencia, muchas partes de los sistemas digitales, y hasta allí vamos mejorando cada vez mejor el aprendizaje y también ojalá los derechos humanos. Todo esto es parte del simple perfectible, y por eso en esta cuarta cadena de tanto reciclar y reciclar, en algún momento
tenemos que parar esta cadena de reciclaje. Y ya los budistas y también los hinduistas hablaban de que esta cadena de reciclaje terminaba cuando se rompía la cadena del samsara, la cadena de ciclos de reencarnaciones. ¿Y cómo se rompía? Cuando llegábamos a perfeccionar el simbre para que ya no volvamos a tener que reencarnar. Cuando nos volviéramos, como hay una palabra que en el mundo entero conoce pero no sabe para qué es, cuando nos volviéramos santos, cuando el ser humano muere y se vuelve santo, termina su cadena de reencarnaciones. Hasta ahí espero que me entiendan. Entonces, así las cosas, esto no termina allí, no tiene por qué terminar allí, porque si queremos llegar, como inteligencia espiritual ha podido demostrar, que todos físicamente vamos a llegar a un receptor universal que es básicamente el escenario de singularidad, donde ya no hay materia, donde todo se vuelve infinitamente tódico, valga la redundancia. Y así como todo lo material desaparece, igual todo lo espiritual se une tódicamente con la mente perfecta del receptor universal. Nuestro simple perfectible tiene que llegar al seno del receptor universal. Pero nada imperfecto, y nosotros somos humanos que nos morimos imperfectos, nada imperfecto puede llegar a ser perfecto si no pasa por un proceso que continúe el proceso humano de reencarnación. En este orden de ideas, el santo debe de seguir perfeccionando. ¿Qué pasa con el santo, que es el humano que se muere ya con un menor grado de imperfección? El santo pasa a ser insumo, vuelvo a repetir, insumo, a ser parte de un nuevo ser superior. Entonces entramos a una de la cuarta cadena entramos a una quinta cadena evolutiva, en donde los santos pasan a ser nuevos ángeles, que van a ser ángeles guardianes, ángeles de la guardia, que a su vez estos ángeles tendrán que ascender evolutivamente a perfeccionar su mente, pese a que son mucho más inteligentes que los humanos, pasan a ser arcángeles, cuya función es ser mensajeros. Y así, a su vez, estos arcángeles tendrán que mejorar perfeccionando su simbre, ya sin ego, para llegar a ser consejeros kármicos. Y estos consejeros se podrán llamar querubines, y si mejoran se llamarán serafines, y si mejoran se llamarán virtudes. Hasta ahí la quinta cadena. La sexta cadena es la de que las virtudes por perfeccionamiento se conviertan en, aporten a ser insumos de potestades. Estas potestades, su gran misión será de ser sincronistas kármicos. Ellos sincronizan todo lo que sucede en el cosmos, en los sistemas planetarios, en las estrellas, en los planetas,
y dentro de los planetas, en el ecosistema y dentro del ecosistema en la sociedad humana. Ese sincronismo kármico lo manejan las potestades. Y obviamente de potestades todavía tienen que mejorar. Parte de estas potestades que califiquen a ascender se vuelven dominaciones. Estas dominaciones pasan a ser jueces divinos y arquitectos divinos, que son los que van a evaluar la actuación de todos los seres inferiores, incluyendo los humanos. Y estos a su vez pasarán su informe a los arquitectos divinos que van a encargarse de hacer el prediseño del próximo ciclo. A los que no encarnan serán ciclos de no encarnación y a los humanos serán ciclos preencarnatorios. Cuando estas dominaciones califiquen, formarán parte de tronos, que ya es la última jerarquía evolutiva de la sexta cadena. Y finalmente, la séptima cadena, los tronos que califiquen pasarán a ser seres crísticos que finalmente pasarán, cuando califiquen, a ser totalmente perfectos antes de que cumplan sus misiones, y cuando cumplan sus misiones con éxito serán perfectos y allí pasarán a ser parte del receptor universal que es perfecto y que es Dios. Entonces miren que nosotros en la cuarta cadena, después de morir, no tenemos todavía cómo llegar al cielo que prometen las religiones. Por eso Juan Pablo II dijo que el cielo no es un lugar, el cielo es un estado de ánimo. Y nos falta pasar de aquí a la quinta cadena y hacer todo un proceso de ascenso perfectible para pasar a la sexta cadena y ahí seguir el proceso perfectible para llegar a la séptima cadena, en donde tengamos alguna misión muy compleja antes de ser perfectos para ser parte del receptor universal. ¿Está claro el cuadro o todavía tienen preguntas que hacer? Bueno, entonces, estas preguntas, si ustedes tienen a bien, mándenmelas por chat o por correo y yo las trato de contestar. Muy bien, entonces voy a pasar a la siguiente. Miren acá de derecha a izquierda. Los santos ya no son humanos que encarnan, no encarnables. Son accesibles a través de la oración para ayudar según sus limitaciones y capacidades. O sea, nosotros podemos pedirle a ellos a través de nuestras oraciones ayudas. Ellos solamente nos pueden ayudar a través del internet espiritual del bien. Así también todos estos de la quinta cadena y todos los de la sexta, de la séptima, también nos ayudan a través del mecanismo llamado internet espiritual. Ellos son fuentes del internet espiritual y esas fuentes solamente las podemos acceder canalizando, y mientras mejor canalicemos, que es un proceso de aprender a meditar, vamos a poder acceder a mejores fuentes. De esa forma es que los grandes profetas del pasado accedieron, pero en su
limitada capacidad mental de aquella época, con la limitada cultura de aquella época, con la pobre capacidad científica de aquella época, antes hicieron lo que más pudieron para hacer sus declaraciones proféticas, con las cuales los libros sagrados pues lo convirtieron en textos sagrados que a su vez erróneamente se han querido conservar como perfectos. No son perfectos, pero fueron obtenidos en su debido momento, en su época, a través del Internet espiritual del bien. Muy bien, entonces estos santos también asisten a las divinidades mensajeras hasta evolucionar y ser parte de ellos. Ellos van a ser parte de ángeles. El ángel, la misión que hasta ahora conocemos es que son ángeles guardianes. Nos ayudan, son guías evolutivas, metaentrópicas. ¿Qué cosa quiere decir? Que vamos a ordenar nuestra mente a través del tiempo, porque lo entrópico se aplica a lo físico, que es que a través del tiempo todo se desordena físicamente. Todo lo que nace muere, todo lo que es joven envejece, pero en lo metaentrópico todo lo que nace es para mejor y todo lo que es joven madura para mejor. Así es como metaentrópicamente el simbre individual se perfecciona. Ojalá para lo que quiere Eulogio, que el simbre individual logre mejorar un simbre colectivo. Y estos ángeles se asignan por merecimiento kármico a cada persona. O sea que cada quien lo tiene, pero no sabe que lo tiene. Yo lo descubrí y pude escuchar su nombre en una de las meditaciones en las montañas del Perú, cuando aprendí a hacer una meditación de aquietamiento. Y hasta ahora me ha servido muchísimo. Estos ángeles asisten a los arcángeles hasta evolucionar y ser parte de ellos. Entonces, cuando sean parte de los arcángeles son los primeros mensajeros, mensajes de iluminación y de justicia restitutiva al simbre de nosotros. Y los principales que se conocen a través de la historia son Gabriel, que relaciona la sincronicidad interpersonal para lecciones y misiones. De ahí nació el mito de la Inmaculada Concepción. Digo mito porque está comprobado hoy en día que la Inmaculada Concepción que se le atribuyó a Jesús ya se le había atribuido a otros personajes de la historia, otros profetas que existieron siglos antes de Jesús. A Isa, por ejemplo, se le atribuyó también Inmaculada Concepción. Incluso a Lao Tse también se le atribuyó Inmaculada Concepción. Y al primero que se le atribuyó fue a Krishna, que ese personaje existió miles de años antes de Jesús. Entonces ya son mitos, pero Gabriel, que participa dentro de esos mitos, es posiblemente una figura funcional que podemos tomar como referencia de la misión de los arcángeles.
Otro que funciona es Sadiquiel, un arcángel que nos sirve para restituir kármicamente a nivel individual lo que necesitamos aprender por amor y por dolor. Y estos arcángeles asisten a los diferentes ordenamientos superiores, a las virtudes, a los consejeros y hasta los principados. Y ayudan a evolucionar y empezar a ser parte de, por ejemplo, de virtudes. Estas virtudes afectan el ecosistema para la actitud del simbre colectivo. Por ejemplo, un ecosistema de una inundación, de un terremoto, de una sequía, o un ecosistema virulento como la última pandemia que hemos tenido. Estos son efectos organizados sincrónicamente para un karma colectivo y crean mensajes kármicos de amor o de dolor según el diseño preencarnatorio de cada quien, pero obviamente bajo un punto de vista colectivo, en donde ya hemos visto que hay errores, que muchas veces justos pagan por pecadores, pero esos justos recibirán compensación en la siguiente reencarnación, porque en carrera larga hay desquite. Bueno, así vamos también a ver que estas virtudes asisten a tronos y a otros elementos más arriba de ellos para evolucionar y ser parte de ellos. Y obviamente indica que cuando lleguen a ser, por ejemplo, querubines, van a poder tener una asistencia para que a su vez ellos puedan asistir a serafines y a su vez los serafines a los tronos. Muy bien, entonces con los querubines ellos cubren el orden planetario, mientras que las virtudes se dedican al ecosistema de cada planeta. Los querubines trabajan a nivel de sistema planetario y son consejeros metaentrópicos para el simbre colectivo que habita en estos órdenes. Y allí podemos trabajar tres personajes. Jopfiel, para perfeccionar conocimientos hacia la comprensión de la verdad de los simbres que habitan los diferentes sistemas planetarios. Chamuel, que perfecciona los sentimientos hasta producir y dar amor. Y Camael, para perfeccionar la voluntad hacia la realización del bien. Estos personajes los podemos identificar como fuentes directas del Internet espiritual del bien para nosotros también. Así como podemos identificar a los mensajeros como Gabriel, Sadiquiel en este tipo de necesidades de conocer lo que los arcángeles nos puedan anunciar. Todos estos que están en rojo son fuentes del Internet espiritual del bien. Querubines algún día ascenderán a serafines y cubren el orden cósmico con consejos metaentrópicos, asesoran a las virtudes y para las migraciones interplanetarias de precursores, asisten a los serafines, a los querubines, acá hay un error, hasta evolucionar y ser parte de los tronos algún día. Y bueno, los tronos son el ascenso de serafines y estos cubren el orden celestial con consejos metaentrópicos. Asesoran a virtudes, a querubines, a serafines y son los líderes
que van a cumplir misiones para que se puedan hacer encarnaciones o reencarnaciones justas. Esto ya son materias de los arquitectos divinos que vamos a ver más adelante en la sexta cadena, y también a las potestades. Entonces, básicamente vamos a ver que hay seres crísticos en la séptima cadena que asignan y evalúan el ascenso de grupos angélicos de la sexta cadena y el ascenso al primer grado de la séptima y última cadena. Aquí podemos ver básicamente un resumen de la quinta cadena. Esto ya lo hemos, creo que, mirado inicialmente en la parte derecha, en donde teníamos a los ángeles guardianes, a los arcángeles, a los mensajeros virtudes, a los consejeros querubines, a los serafines, a los tronos, y entramos a las potestades, en donde podemos encontrar a Rafael, a Zadkiel y a Aniel, que restablecen y que conservan salud mental para la paz, la ecuanimidad, para ayudar a trascender el ego con el simbre, para la armonía y la belleza y la relación interpersonal a través de otro personaje llamado Aniel. Finalmente, en las dominaciones hay una evaluación del diseño preencarnatorio, y esto se logra a través de fuentes en nuestro internet, de Uriel, que coordina disponibilidad de recursos, de Miguel, que habilita fuerzas y energías contra el mal, y a partir de allí se llega a los principados, que es ya la última jerarquía de los gobernantes, y a través de esta jerarquía de gobernantes kármicos, por eso está la K aquí, se hacen misiones evolutivas para grupos angélicos hacia el orden crístico. Los seres crísticos son de la séptima cadena y asignan y evalúan ascenso de los grupos de la sexta para que lleguen a la séptima. Y finalmente el receptor universal evalúa y asciende a los seres crísticos. Bueno, y así podemos llegar a la sexta cadena propiamente dicha. Esta cadena está conformada por potestades 1, 2 y 3, que a su vez son los que actúan sobre los seres irracionales, los seres racionales y los seres divinos, manejando la sincronicidad kármica de todos ellos. Dentro de los racionales, ya dijimos, está Rafael, Zadkiel y Aniel. Y pasamos de las potestades a las dominaciones. Hay 2 grados. Uno que aplica el desbloqueo de acción restitutiva, que para ello nosotros podemos reconocer a Uriel, que coordina disponibilidad de recursos para misiones, a Miguel, que habilita fuerzas y energías contra el mal, y hay que asistir con estos personajes a las virtudes del grado 2 de la quinta cadena. Ellos van a ser parte algún día de dominaciones. Entonces, las dominaciones en segundo grado hace un juicio evaluativo preencarnatorio asistiendo a los principados. Hay 2 grados de principados que tienen grandes misiones cósmicas y aplican perfeccionantemente grandes misiones de justicia restitutiva y asisten a las dominaciones 2. Los principados y dominaciones 2 van a ser los encargados del juicio, el diseño no encarnatorio, que es para los seres superiores,
y asisten a los seres crísticos hasta evolucionar. Finalmente, un ser crístico como el que pudo encarnar en Jesús, digo pudo porque no hay una evidencia con tantas objeciones que ha sufrido la Biblia, pero hay esta posibilidad. Jesús pudo ser un ser crístico como un ser crístico en otras religiones están dadas a Krishna, y otro ser crístico en el budismo está dado a Buda. En este caso tenemos hasta ahí en la historia 3 seres crísticos o 3 candidatos a ser seres crísticos. Estos son seres de la última cadena, la 7ª, y pueden calificar por la perfección de su conciencia a ser parte integral de lo tódico del receptor universal. Este receptor es el que va a evaluar y ascender a estos seres crísticos para que entren a ser parte de él mismo. Entonces miren cómo el proceso de diferentes grados de perfeccionamiento por cadenas nos va a ayudar a entender cómo es lo que nosotros vamos a continuar perfeccionando el simbre, ya no reencarnando. Pero mientras no logremos la santidad, tendremos que seguir encarnando. Y aquí es donde finaliza este concepto, porque en realidad es un concepto inédito. Yo he leído algunos libros de angeleología, pero ninguno hace este tipo de análisis. Solamente hablan de diferentes nombres de ángeles y arcángeles y le dan a cada uno cierto tipo de funciones, pero son totalmente inconexos, no tienen una relación de continuidad, no tienen una relación de jerarquía clara y no tienen una finalidad ni una misión clara. Nosotros estamos hasta ahora intentando con este modelo de mejorar el conocimiento, sobre todo pensando en este nuevo concepto del Internet espiritual del bien, que tiene como fuentes canalizantes a Jesús, a los seres crísticos, y que tiene como jerarquías inferiores de fuentes a todos los seres superiores no encarnantes. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Como una ayuda. Yo voy a terminar de consolidar esto y se los voy a mandar a través de Julián para que cada uno de ustedes reciba tanto el primer dossier de meditación de este taller como este que es el segundo dossier, de manera que ahí lo van a poder entender mejor y lo van a trabajar para conceptos de visualización, porque al final este Internet espiritual resuelve uno de los grandes problemas que tiene la religión cristiana, que es el misterio de la Santísima Trinidad. Hasta ahora lo que nosotros hemos encontrado es que hay un solo Dios creador y receptor, el famoso Dios Padre. Jesús no es Dios, es un ser crístico. Y el Internet espiritual del bien es el que más cumple la función y más se parece al Espíritu Santo. De manera que el Espíritu Santo no es una entidad, sino más bien es un sistema de información, de asistencia canalizante para todos los que quieran acceder
invocando y conectándose a través de estados de conciencia superior de su respectivo simbre. La madurez del simbre de cada quien permitirá acceder a los diferentes fuentes jerárquicos. Así que pilas, tratemos de mejorar nuestro sistema de madurez jerárquica para poder acceder a mejores fuentes cuando meditemos. Bueno, yo creo que hasta allí llegamos a esta situación. No sé qué hora es,